En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos al programa y al estudio bíblico de Lucas. Estamos en el capítulo 8. Ayer aclaré las palabras que Cristo dijo respecto a las enseñanzas por parábolas, cuando Él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino, pero a los otros les hablo por parábolas, para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan. Ya hablamos de eso y aclaré lo que significa la intención de Cristo al hablar por parábolas. En el capítulo 8 de Lucas, verso 19, encontramos una enseñanza, un incidente que nos habla de la verdadera familia de Jesucristo. Y el texto dice así: entonces su madre María, y sus hermanos, los hijos que María tuvo con José su esposo, entonces vinieron a Cristo, pero no podían llegar hasta Él por causa de la multitud. En ese momento había una gran multitud que escuchaba la palabra del Señor y también una multitud necesitada de sanidad, porque Jesús sanaba a todos los enfermos que venían a Él teniendo fe. Y como no podían María y sus hermanos acercarse al Señor, se le avisó a Jesucristo diciendo: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Entonces el Señor aprovechó este momento para hablar de la verdadera filiación que nosotros tenemos en Cristo y en Dios. Y Él dijo, respondiendo: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. No era una palabra que expresara algún desprecio hacia su madre y su familia. De ninguna manera. Él lo que quería, amados hermanos y hermanas, enfatizar es que ciertamente aquí en el mundo nosotros tenemos hermanos, tenemos padres, madres, y solemos decir carnales o en la carne, hablando de que pertenecemos a una familia biológica. Pero Jesús estaba tratando de explicar cómo nosotros, los que escuchamos su palabra y creemos en Él, nos convertimos en miembros de la familia espiritual de Dios. Eso es lo que enfatiza. Y lo que ciertamente prevalecerá a través de la historia aún más allá de la muerte. ¿Cómo nos convertimos en hijos de Dios? En hermanos,
por la fe en la persona de Jesucristo. Cristo es el hermano, el primogénito de entre los hermanos, el preeminente entre los hermanos. Eso es lo que enfatiza el Señor. Él está predicando a una multitud y se le interrumpe diciendo, tu madre, tus hermanos o hermanastros, porque los hermanos de Jesús eran hermanos, eran hijos de José y de María. Y entonces el Señor aprovecha esta ocasión para enseñarnos cómo nos hacemos hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. Allí tenemos que hablar y explicar sobre el nuevo nacimiento, sobre la manera como Jesús enseña para que nosotros entremos en el reino de Dios y para que veamos o entendamos y comprendamos todo lo que compete al reino de Dios. La necesidad de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, la necesidad de creer en Él y depositar nuestra confianza y destino eterno en Él. La necesidad que tenemos de ser salvos a través del arrepentimiento, porque ese fue el mensaje esencial y básico del Evangelio. Jesús decía, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado y ponía las condiciones de cómo entrar y ver el reino, diciendo, arrepentíos, convertíos, creed al Evangelio. El Evangelio, que son las buenas nuevas de las cosas y obras que Cristo hizo para redimirnos y para salvarnos, cómo Él llevó nuestros pecados y pagó el precio de nuestros pecados, que es la muerte, y derramó su sangre, cuya sangre nos limpia de todo pecado. Es lo que enfatiza Jesús aquí. Está diciéndole a esa multitud que son privilegiados, que pueden convertirse en la familia espiritual de Él, si creen, si oyen, si ponen atención a la palabra del Señor. Mi madre, dijo el Señor, y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica, y la hacen, la practican. Eso es lo esencial, porque hay muchos que dicen que son cristianos y no lo son. Están autoengañados. Cristo dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que pone en práctica los mandamientos. Ese es el que entrará en el reino de los cielos. Es obediencia, es un sometimiento total al señorío de Cristo. Por eso es necesario creer en Cristo como Redentor y como Señor de nuestras vidas. Aceptar el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, sometiéndonos a su autoridad, a la autoridad de su palabra. Entonces, los que oímos y los que obedecemos esta palabra y hemos recibido a Cristo como Señor de nuestras vidas, son los que pertenecemos
a la familia de Dios. Los salvos, aquellos que no son pertenencia del reino de Dios ni de la familia de Dios, no son salvos. La salvación consiste en creer con gran sinceridad y de corazón en la persona de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que vino a este mundo y que nos redimió pagando la deuda moral que nosotros teníamos para con Dios. Él asumió nuestra culpa y fue castigado a causa de nuestros pecados y de nuestra culpa. Fue así como Dios cumplió toda justicia y ahora Cristo puede perdonarnos y salvarnos si creemos en Él de corazón y si escuchamos su palabra y la ponemos por obra. En el versículo 22 en adelante, el Señor, la palabra del Señor habla sobre un gran milagro que Jesús hace y que revela su autoridad, su señorío y su divinidad. Porque, amados hermanos y amigos que me escuchan, es necesario creer en Cristo como el Dios que se humanó, que tomó forma humana para que nosotros podamos ser salvos por Él. El texto dice así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y entonces partieron para pasar al otro lado del lago. Pero mientras navegaban, entonces él se durmió. Jesús siempre estuvo muy fatigado, amados hermanos. Él no dormía mucho. Algunos calculan que quizás de 5 a 6 horas dormía, porque aunque estaba cansado de la faena del día, del trabajo que él tenía, predicando y enseñando el Evangelio, él no se acostaba temprano. Él temprano se ponía de rodillas y oraba muy entrada la noche. Algunos piensan que era tal vez las 11, las 12 o la 1 de la mañana y el Señor terminaba sus oraciones al cabo del día. Luego dormía, pero dormía muy poco, porque aún no había salido el sol y ya Jesucristo estaba de rodillas, orando, clamando, con gran clamor y lágrimas al Padre. Entonces aquí vemos a Jesús que les dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Entonces parten en la barca. Ya nosotros sabemos que la barca se balancea. En ese trayecto no había nada que hacer. Entonces Jesús aprovechó para descansar. Se acostó y durmió. Y estuvo durmiendo durante la travesía de la barca. Pero mientras los discípulos navegaban y el Señor se durmió, se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban la vida de ellos.
Y tan profundo era el cansancio de Jesús y su sueño tan profundo que aún así, a causa del viento, de la tempestad, del vaivén, a causa de que se anegaba la barca, el Señor continuaba dormido. Bueno, no tenía que despertarse con temor, porque el Señor sabía que el Padre estaba a cargo de todo, como nosotros. Nosotros podemos dormir tranquilos, porque la vida nuestra en las manos del Señor está. Y Dios tiene control, soberanía de todas las cosas. Él es soberano y nada ocurre en la vida del creyente si Dios en su sabiduría y voluntad no lo permite. Y si lo permite es para nuestro bien, no para nuestro mal. Y mientras Jesús dormía profundamente, los discípulos no hallaban qué hacer y entraron en pánico. Vemos aquí pues a pescadores, a marineros experimentados con gran pánico porque era muy común que se desatasen esas tempestades. Muchas personas, muchos marineros habían muerto a causa de esas repentinas tempestades provocadas por el cambio del clima, de la temperatura. Entonces, al ver que ellos ya no podían entrar y estaban ya con miedo de perecer, porque como ya dije, muchos habían perecido en esas travesías del lago, entonces vinieron al Señor, alarmados, temerosos, y lo despertaron. Y le dijeron, maestro, maestro. Hay otro pasaje paralelo que dice, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Quiero decirle a hermano y hermana que Dios siempre tiene cuidado de nosotros. En cualquier circunstancia que nosotros nos encontremos. Entonces le despertaron y le dijeron, maestro, que perecemos. Entonces él se despertó, se hizo cargo de la situación y reprendió al viento y reprendió las olas que ya estaban llenando de agua la barca. Así que el viento, la tempestad, las olas, el mar agitado, todo eso lo reprendió el Señor. Y cesaron y se hizo gran bonanza. Estáos quietos. Entonces los discípulos en ese momento tuvieron una visión más amplia de la personalidad, de las características de Jesucristo. ¿Quién era Él? En ese momento Él está ejerciendo soberanía y autoridad sobre la creación, porque Él es el autor de todo lo que es y existe. Él hizo el cielo, la tierra, las galaxias. Él hizo el mar. Él hizo el viento. Él hace la tempestad, las nubes, todo cuanto es y existe. Él es el creador. Y Él es el sustentador. Él es quien sujetó todas las cosas con leyes. Y Él es el soberano. A Él le obedecen los vientos, la tempestad, las olas, el mar.
todo cuanto es y existe. Entonces ellos, al ver la manifestación de la soberanía divina de Cristo, se asombraron y dijeron: ¿quién es este que aún los vientos y la tempestad le obedecen? Y Jesús les preguntó: ¿y por qué estáis así amedrentados? ¿Dónde está vuestra confianza y vuestra fe? Así pues, como ya dije en algunas ocasiones, los milagros son parábolas que nos enseñan la naturaleza, las características, las virtudes de Dios. Así que nosotros pasamos también tempestades en la vida. Grandes tempestades he pasado yo y sin duda usted también. Grandes tempestades. Confiemos en el Señor, que tiene control de todas las cosas, porque Él es el soberano. Confiemos en Él. Él es todopoderoso y tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios le bendiga. Dios le guarde, hermano. Confiemos en el Señor todos. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.